Mi nombre es María García, soy estudiante de Psicología de la Universidad de Yacamú. Para esta cátedra de Genética y Conducta voy a realizar una exposición acerca de la fecundación. Como ya sabemos, cada individuo es el producto de la combinación genética de sus progenitores. Estos genes se transmiten de padres a hijos a través de la unión del gameto femenino y el gameto masculino. La fusión entre el óvulo y el espermatozoide se denomina fecundación. Ambas células sexuales haploides van a originar un huevo o cigoto con la carga genética completa, es decir, un organismo diploide. Este nuevo individuo sufre una serie de transformaciones que implican el desarrollo de su estado embrionario, es decir, desde el momento de la fecundación hasta su formación completa. Proceso de fecundación. El semen se desplaza hasta el útero por medio del flagelo, pero principalmente por la fuerza de las contracciones de las paredes musculares de este órgano. La mayor parte de los espermatozoides se pierde en el trayecto, pero algunos llegan a las entradas de las trompas de falopio y nadan hasta ellas. Los espermatozoides nadan contra una corriente, y la misma corriente que arrastra el óvulo hacia la trompa de falopio probablemente ayuda al espermatozoide a encontrar su camino. Si el óvulo es fecundado, generalmente esto ocurre en el tercio superior de la trompa de falopio. Solo uno de los centenares de millones de espermatozoides depositados en cada eyaculación fecunda un solo óvulo. Cada óvulo humano está rodeado por una capa de células derivadas del folículo, denominada corona radiata. Cuando el óvulo fecundado llega a la trompa de falopio, ha terminado la primera división meiótica y destruido el primer cuerpo polar. Es probable, aunque no se ha demostrado, que la hialuronidasa del plasma seminal y las enzimas hidrolíticas de los lisosomas de la cabeza del espermatozoide desempeñan un papel en la penetración del espermatozoide a través de la corona radiata y la membrana vitelina. Cuando el espermatozoide penetra el óvulo, se produce cierta clase de cambio en la superficie del óvulo que impide la entrada de otro espermatozoide. El espermatozoide deja su cola fuera del óvulo o se desprende de ella, permaneciendo únicamente el material nuclear de la cabeza y el centriolo. El huevo completa la segunda división meiótica y extrude el segundo cuerpo polar. La cabeza del espermatozoide se hincha formando el pronúcleo masculino, mientras que el núcleo del huevo pasa a ser el pronúcleo femenino. La fusión del pronúcleo masculino haploide y el pronúcleo femenino haploide va a originar el núcleo del huevo fecundado y restaura el número diploide de cromosomas. Segmentación. El óvulo fecundado inicia su recorrido hacia el útero por la trompa de falopio, debido a los movimientos peristáticos de la trompa y los cilios que le permiten el desplazamiento. Durante estos movimientos se producen las primeras divisiones mitóticas, que dan lugar a muchas células, que disminuyen de tamaño con cada división y reciben el nombre de blastómeras. Morulación. Después de 12 a 16 divisiones, la estructura se llama mórula. Posee unas 32 células. Llega a un estado embrionario llamado blastocito y se prepara para ingresar a la cavidad uterina. Blástula. Esta etapa comienza en el momento en el que el huevo alcanza el útero, entre los 4 y 5 días, y está constituido por 50 blastómeras. Aparece una pequeña cavidad llamada blastocele, quedando el huevo en fase de blástula o blastocito. La blástula, al implantarse, se anida en la mucosa uterina, se fija al epitelial y comienza a proliferar. Al octavo día se forma el disco embrionario, constituido por el ectodermo, compuesto por células que diferenciarán la cavidad amniótica, y por el endodermo, formado por células que diferenciarán la cavidad vitelina. Luego aparece una nueva población de células, que formarán el mesodermo extraembrionario, que dará origen a grandes cavidades que rodearán el saco vitelino y a la cavidad amniótica. Gastrulación. En la tercera semana se forma una capa de células, el ectodermo y el endodermo, lo que origina la tercera hoja germinal, el mesodermo intraembrionario.
Se constituye el notocordio y comienza a formarse una cavidad de origen endodérmico, que luego formará parte del cordón umbilical que conecta a la placenta con el embrión. Hacia la mitad de la tercera semana, la porción cefálica del embrión se caracteriza por tener una estructura laminada que posteriormente produce la membrana bucofaringea. También se presenta otra membrana que ulteriormente formará la membrana urogenital y anal. Hacia el 16º día se origina un pequeño divertículo llamado alantoides, que luego se convierte en un órgano voluminoso que funciona como reservorio para productos de excreción. Las hojas germinativas comienzan su desarrollo específico en la porción cefálica. Las 3 capas germinales comienzan su diferenciación, originando determinados tejidos y órganos. El endodermo por diferenciación posterior da origen a el revestimiento epitelial del aparato respiratorio, el revestimiento epitelial de la caja del tímpano y la trompa de Eustaquio, el revestimiento epitelial de parte de la vejiga y la uretra, el parénquima de amígdalas, tiroides, paratiroides, timo, hígado y páncreas. El ectodermo por diferenciación posterior da origen a el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial de los órganos de los sentidos, la epidermis, incluidas uñas, pelos y glándulas subcutáneas, la hipófisis y los órganos del esmalte de los dientes. El mesodermo dará origen a el tejido conectivo, cartílagos, huesos y articulaciones, músculos lisos y estriados, células sanguíneas y linfáticas, paredes del corazón, membranas serosas, riñones, gónadas y sus conductos, porción cortical de las glándulas suprarrenales y el vaso. Período organogenético. Desde la 4ª a la 8ª semana se desarrolla la forma del embrión. Se modifica considerablemente y ya al final del 2º mes se puede identificar todas sus características externas. Es aquí donde hay mayor probabilidad de que aparezcan anomalías congénitas, productos de los efectos teratogénicos que causan algunos fármacos y virus. Período fetal. A partir de la 9ª semana comienza la transformación del embrión en feto. Se caracteriza porque hay mayor diferenciación de tejidos y órganos y hay un aumento de la masa corporal, derivando esto en un aumento del peso. La placenta. Es un órgano de forma discoidal, mediante el cual el embrión, posteriormente feto, se alimenta durante su vida intrauterina. Este órgano permite el intercambio de nutrientes entre la sangre materna y la fetal sin que se mezclen ambas. Además del intercambio de productos gaseosos, aminoácidos, carbohidratos, grasas y otros productos metabólicos, la placenta cumple funciones de transmisión de anticuerpos y la producción de hormonas. En la placenta se forma el ámnios. Esta es una membrana que envuelve totalmente el embrión y es capaz de producir un líquido cristalino acuoso, llamado líquido amniótico. En los primeros meses de gestación, el embrión flota en este líquido, cuya función es protectora y amortiguadora, y además permite los movimientos fetales. En estado normal, el líquido amniótico es absorbido por el intestino fetal y pasa a la sangre de la madre a través de la placenta. La placenta y el embrión están unidos por el cordón umbilical, el cual mide aproximadamente 60 centímetros de largo, y es por donde se realiza el intercambio de la madre al feto. En el momento del nacimiento, la placenta se desprende de la pared uterina y después es expulsada de la cavidad uterina.